¿Qué pasaría si el día que más te necesitan, eliges no estar? No cuando eres pobre, no cuando estás cansado, sino cuando el amor deja de ser conveniente. Esta es la historia de un padre que lo dio todo y fue rechazado cuando ya no podía ofrecer nada, y de un hijo que sin saberlo, al elegir amar cuando nadie más quiso hacerlo, abrió una puerta que cambiaría su destino para siempre. Pero el final no habla de dinero, ni de herencias comunes, habla de un legado oculto, de una promesa cumplida en silencio y de una enseñanza que solo entienden quienes permanecen hasta el último aliento. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te hará pensar, te enseñará por qué el amor que se da cuando nadie mira es el que Dios recompensa. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que aún esté a tiempo de elegir el amor, porque después puede ser demasiado tarde. En los límites de una ciudad antigua llamada Sefar, donde las calles de piedra guardaban más memorias que pasos, vivía un anciano llamado Elías. Su espalda encorvada hablaba de años de trabajo silencioso, pero sus ojos aún conservaban una luz serena, como la de quien ha aprendido a confiar incluso cuando todo parece perderse. Había sido alfarero, esposo fiel y padre de 4 hijos. Su esposa Miriam había partido hacía 12 años, dejando en su corazón un vacío que nunca intentó llenar con otra cosa que no fuera oración. En sus últimos días, Elías deseaba una sola bendición: descansar bajo el techo de alguno de sus hijos, no por comodidad, sino por compañía. No pedía honores ni palabras grandes, solo un lugar donde su presencia no pesara. Pero la vida, una vez más, tenía un camino distinto. El primero en abrirle la puerta fue Abner, el hijo mayor, comerciante respetado, dueño de un negocio próspero en el centro de Sefar. Vestía siempre túnicas limpias, hablaba con seguridad y era admirado por muchos. Lo recibió con corrección, como se recibe a una visita importante, pero no como se recibe a un padre. Le asignó una habitación apartada, le ofreció alimento y silencio, demasiado silencio. Los días pasaban y Elías notaba cómo Abner evitaba sentarse con él. Las comidas eran rápidas, las conversaciones breves, las miradas esquivas. Por las noches, desde su lecho, Elías escuchaba murmullos al otro lado de la pared. «Está muy lento», decía la voz de su nuera. «Los niños lo miran raro». «Solo será un tiempo», respondía Abner. «No quiero problemas». Elías cerraba los ojos y apretaba los labios. No para reclamar, sino para no llorar. En su corazón comenzaba a formarse una herida conocida, la de sentirse estorbo. Recordaba cuando Abner, siendo niño, se escondía detrás de sus piernas cada vez que el mundo lo asustaba. Ahora era él quien sentía miedo, pero no había dónde esconderse. Intentaba ayudar, doblaba su manta, limpiaba su vaso, barría despacio el rincón de su cuarto, pero cada gesto parecía invisible. Una mañana, mientras Abner lo ayudaba a ponerse de pie, Elías habló con voz baja: «Hijo, si mi presencia aquí te pesa, puedo marcharme». Abner se quedó quieto un segundo. Por dentro sintió alivio. Por fuera sonrió. «No diga eso, padre», respondió. «Pero quizá esté más tranquilo con alguno de sus hermanos». Esa misma tarde, sin reproches ni abrazos, Elías tomó su bastón, una bolsa con pocas pertenencias, y salió de la casa. Nadie lo despidió en la puerta. Mientras avanzaba lentamente por la calle, no lloró. No porque no doliera, sino porque el dolor ya se había vuelto costumbre. Y así comenzó su peregrinar, no por caminos lejanos, sino por corazones que ya no sabían recibir. El carruaje dejó a Elías frente a una casa amplia, rodeada de higueras jóvenes y un portón recién barnizado. Allí vivía Joram, su segundo hijo. A diferencia de Abner, Joram siempre había sido afectuoso en palabras, rápido para sonreír y aún más rápido para prometer. Al ver a su padre descender con dificultad, abrió los brazos con entusiasmo. «Padre», exclamó, «qué alegría tenerte aquí. Esta también es tu casa». Su esposa Débora apareció detrás. Su saludo fue correcto, medido, como quien cumple un deber sin involucrar el corazón. Aún así ofrecieron té caliente y una habitación luminosa con vista al patio. Elías sintió un leve alivio. Quizá aquí, pensó, podría descansar. Los primeros días fueron tranquilos. Desayunaban juntos, los nietos se sentaban a escuchar historias antiguas y Joram parecía disfrutar la presencia de su padre. Elías agradecía a Dios en silencio cada noche, creyendo que aún había lugar para él en el mundo,
Pero la calma comenzó a transformarse lentamente. Una mañana, mientras Débora se arreglaba para salir, Joram habló con tono casual. «Padre, los niños se encariñaron mucho con usted. ¿Cree que podría quedarse con ellos un rato mientras trabajamos?» Elías aceptó sin dudar. Jugó con los pequeños, les habló de Miriam, de cómo Dios había sido fiel incluso en tiempos de escasez. Al caer la tarde, sus piernas temblaban y su espalda ardía, pero sonreía. Al día siguiente ocurrió lo mismo, y al siguiente también. Pronto, cuidar a los niños dejó de ser una ayuda ocasional y se convirtió en una obligación diaria. Débora ya no preguntaba, simplemente se marchaba. «Usted no trabaja, padre», le dijo una vez con voz suave pero firme, «y a los niños les hace bien estar con usted». Elías bajó la mirada. No quería parecer ingrato, no quería perder otro hogar, pero su cuerpo comenzaba a protestar. Una tarde la fiebre lo obligó a quedarse en cama. El mundo giraba lento y pesado. Cerró la puerta de su habitación intentando descansar. No pasaron muchos minutos cuando escuchó golpes. «Padre», dijo Débora desde fuera, «los niños están inquietos, solo usted logra calmarlos». Elías se levantó con esfuerzo. Pasó la tarde repitiendo historias que ya no recordaba bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó voces desde la cocina. «Esto no puede seguir así», decía Débora. «Si se enferma de verdad, será un problema». «Tal vez», respondió Joram con duda, «tal vez esté mejor con Salim». A la mañana siguiente, Joram se sentó frente a su padre. «Padre, aquí hay mucho movimiento. Salim vive más tranquilo. Creo que allí podría descansar mejor». Elías lo miró largo rato. Su voz salió quebrada. «¿También tú, hijo?». Joram no respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Elías volvió a empacar su bolsa, su bastón, un rollo de salmos gastados y un pañuelo que aún guardaba el aroma de su esposa. Besó a sus nietos en la frente. Nadie lo acompañó al salir. Mientras el carruaje avanzaba, algo se rompía dentro de él. No gritó, no reclamó, solo elevó una oración silenciosa. «Señor, tú ves lo que los hombres no quieren ver». Y el camino continuó. El sol comenzaba a ocultarse cuando el carruaje se detuvo frente a una casa más pequeña, construida con muros de adobe y un patio sin adornos. Allí vivía Salim, el tercer hijo de Elías. No era rico, pero tampoco pasaba necesidad. Era un hombre práctico, silencioso, acostumbrado a medir cada cosa con lógica y no con emoción. Al ver a su padre descender, Salim lo saludó con respeto. «Padre, pase, aquí puede quedarse». No hubo abrazos, pero tampoco frialdad. Su esposa Nahara preparó una cama limpia y dejó una jarra de agua fresca junto a ella. Todo era correcto, demasiado correcto. Elías entendió pronto que allí no sería rechazado, pero tampoco abrazado. Los días transcurrían con una rutina exacta. Salim salía temprano, regresaba al anochecer y preguntaba brevemente cómo se sentía su padre. Nahara cumplía con lo necesario, sin palabras de más. Elías pasaba horas sentado en el patio mirando el cielo, recordando los años en que trabajaba el barro con manos firmes y sueños simples. Una tarde, escuchó una conversación desde la cocina. «No es justo», decía Nahara. «Está aquí todo el día y no hace nada». «Es viejo», respondió Salim. «No puede hacer mucho». «Entonces al menos que ayude en lo poco», replicó ella. «No quiero sentir que solo está esperando morir en esta casa». Al día siguiente, Nahara se acercó con una escoba. «Padre, pensé que quizá le vendría bien barrer el patio. Así se mantiene activo». Elías aceptó. Barría lento, apoyándose en el bastón. Al principio fue una tarea ligera. Luego vinieron otras: ordenar leña, mover tinajas, limpiar herramientas. Cada día un poco más, cada día un poco menos de fuerza. Una noche Salim lo encontró sentado en el suelo, respirando con dificultad. «Debe cuidarse», le dijo. «Si se enferma será complicado». No había reproche en su voz, pero tampoco compasión. Elías asintió. No quería causar problemas, no quería ser una carga. Esa misma noche escuchó la conversación final. «No podemos con esto», dijo Nahara. «Tal vez Ezra, el menor, pueda hacerse cargo». Salim guardó silencio. Su silencio fue un acuerdo. A la mañana siguiente se acercó a su padre. «Ezra vive con poco, pero tiene buen corazón», dijo. «Allí quizá esté mejor». Elías no preguntó nada. No quedaban preguntas. Empacó en silencio, tomó su bastón y salió.
3 casas, 3 rechazos distintos, y el mismo vacío. Mientras el carruaje avanzaba hacia la parte más humilde de Sefar, Elías apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos. Entonces recordó una historia antigua, de esas que se clavan en el alma y nunca se olvidan. Recordó a Raquel, una mujer del pueblo vecino, viuda, pobre, madre de 2 hijas. Trabajó hasta desgastar sus manos para darles un futuro. Cuando las hijas prosperaron, se marcharon prometiendo volver. Nunca lo hicieron. Raquel murió sola. Nadie sostuvo su mano. Nadie escuchó su último suspiro. El pan que había preparado quedó endurecido sobre la mesa. Los vecinos la enterraron con dignidad, pero sin familia. Elías sintió que esa historia ahora era espejo. Padres que dan todo, hijos que olvidan, y Dios, único testigo fiel. Levantó la mirada al cielo oscurecido y murmuró: Señor, si aún hay un rincón para mí, guíame a él. El carruaje se detuvo. La última puerta estaba frente a él. La casa de Esdra, el hijo menor, estaba en el extremo más humilde de Sefar. Muros de barro, techo bajo y una lámpara colgando del dintel que iluminaba apenas la entrada. No había adornos ni símbolos de prosperidad, pero desde el interior salía un aroma a pan recién hecho que envolvió a Elías como un abrazo invisible. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. «Padre», exclamó Esdra, dejando caer el saco que llevaba al hombro. «¡Qué bendición verte!». Corrió hacia él y lo sostuvo con fuerza, sin miedo a su fragilidad ni a su edad. Sus manos eran callosas, su ropa sencilla, pero su mirada limpia. Hannah, su esposa, salió de inmediato. Tenía las manos cubiertas de harina y el delantal manchado, pero al ver al anciano no dudó, lo abrazó como si fuera su propio padre. «Pase, padre», dijo, «esta es su casa. No es grande, pero es suya». Elías cruzó el umbral con pasos lentos. Algo cambió en su pecho. No era comodidad, era paz. Le prepararon una habitación sencilla, una manta gruesa, una vela encendida y una taza de caldo caliente. Esdra se sentó a su lado durante la cena. «Aquí no tenemos riquezas», dijo, «pero tenemos tiempo y corazón». Esa noche, Elías durmió sin sobresaltos por primera vez en semanas. No escuchó murmullos, ni pasos impacientes, ni silencios incómodos. Solo el sonido del viento y una gratitud profunda que le llenaba el alma. Los días siguientes fueron armoniosos. Esdra salía a trabajar al amanecer y regresaba temprano. Hannah cuidaba de Elías con ternura, sin hacerlo sentir inútil. No le pedían nada, solo su presencia. Conversaban al caer la tarde, recordaban historias, oraban juntos, pero el cuerpo de Elías ya estaba cansado. Una mañana, al intentar levantarse, un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó de rodillas. Hannah corrió hacia él. «Padre, no se esfuerce», dijo, «descanse». Esdra volvió de inmediato al enterarse. «No lo dejaré solo», afirmó. «Si el Señor decide llamarlo, será aquí». Esa noche, la respiración de Elías se volvió pesada. No había miedo en su rostro, solo una serenidad profunda. Al amanecer, pidió hablar a solas con Esdra. «Hijo», susurró, «siento que mi tiempo se acerca». Esdra se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. «Aquí estoy, padre. No lo soltaré». Elías lo miró con ternura. «Antes de partir, debo confiarte algo que he guardado durante años. No es oro lo que dejo, es una prueba del corazón». Esdra contuvo la respiración. «Te escucho». «Mañana», dijo Elías, «hoy solo quédate conmigo». Esdra obedeció. No durmió. Sostuvo su mano toda la noche, como quien sabe que ese gesto vale más que cualquier herencia. En esa casa pequeña sin lujos, un padre se preparaba para cerrar su historia. Y un hijo, sin saberlo aún, estaba a punto de recibir un legado que cambiaría su destino. La noche fue larga y silenciosa. Esdra permaneció sentado junto a la cama sin soltar la mano de su padre. Cada vez que Elías abría los ojos, lo encontraba allí, firme, presente, sin prisa. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, Elías apretó suavemente los dedos de su hijo. «Hijo, ahora sí», murmuró. Esdra se inclinó, con el corazón acelerado. «Te escucho, padre». El anciano respiró hondo. Su voz era débil, pero clara, como si hablara desde un lugar más profundo que el cuerpo. «He probado el corazón de mis hijos», dijo. «A cada uno llevé mi vejez con la esperanza de hallar descanso. En cada casa encontré una forma distinta de rechazo. No por crueldad, sino por olvido. Pero aquí encontré dignidad». Esdra sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero no habló.
Durante años guardé un secreto, continuó Elías. Cuando era joven, ayudé a un hombre justo llamado Yared, comerciante sabio de la ciudad de Neram. En tiempos de escasez, cuando todos quitaban, yo di. No me pagó con dinero sino con confianza. Le dejé algo bajo juramento. ¿Qué cosa, padre?, preguntó Ezra en un susurro. Un legado, respondió. No solo de bienes, sino de propósito. Cuando yo parta, irás a buscarlo. Dile quién eres. Él sabrá qué entregarte. Ezra dudó. ¿Y mis hermanos? Elías sonrió con tristeza. Dales pan si lo necesitan. Dales abrigo si lo piden. Pero no les entregues lo que no supieron honrar. Este legado no es recompensa, es consecuencia del amor. Ezra asintió temblando. Te lo prometo. Elías cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, profunda, tranquila. No hubo lucha, no hubo queja. Su rostro se suavizó, como quien por fin descansa. Y así, en silencio, Elías entregó su último aliento. Ezra no gritó. Apoyó la frente en la mano de su padre y lloró sin sonido. Hannah entró y lo abrazó desde atrás. Permanecieron así mientras la luz llenaba la habitación. El entierro fue sencillo, sin lujos, sin discursos largos. Ezra preparó el cuerpo con respeto, lo envolvió en tela blanca y lo llevó a la tierra con sus propias manos. Los vecinos acompañaron en silencio. No hubo flores costosas, pero sí gratitud. Esa noche, ya solo, Ezra encontró una pequeña caja escondida bajo la cama. Dentro había una carta. Hijo mío, si lees esto es porque Dios te sostuvo hasta el final. No llores por mí. Viví sabiendo que el amor verdadero aún existe y lo encontré en ti. No te dejo oro, te dejo dirección. Vive con el mismo corazón con el que me cuidaste y el cielo hará el resto. Ezra apretó la carta contra su pecho. Comprendió entonces que la herencia más grande no siempre se recibe en vida. A veces se revela después. A la mañana siguiente se preparó para partir hacia Neram. No iba en busca de riqueza, iba a cumplir una promesa. Y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que la fe sembrada en silencio siempre florece en el tiempo correcto. Ezra partió al amanecer. Llevaba una pequeña mochila con lo esencial: la carta de su padre, el rollo de salmos gastado, un trozo del pañuelo de su madre y pan seco para el camino. Hannah lo acompañó hasta el sendero que salía de Sefar. No hubo dramatismo, solo una bendición susurrada y un abrazo largo, de esos que sostienen más que las palabras. Ve con Dios, le dijo ella. Tu padre camina contigo. El camino hacia Neram era largo y polvoriento. Ezra cruzó aldeas olvidadas, durmió bajo higueras y compartió agua con viajeros cansados. Cada paso era una oración silenciosa. No sabía qué encontraría, pero sentía una paz extraña, como si obedecer fuera suficiente. Al llegar a Neram, el bullicio lo envolvió. Era una ciudad viva, llena de comerciantes, pregones y aromas de especias. Preguntó por Yared, y al mencionar su nombre, algunos bajaban la voz, otros asentían con respeto. Busca la calle de los pergaminos, le dijeron. Allí aún resiste el tiempo. La tienda era pequeña, antigua, con estantes de madera oscura y libros apilados hasta el techo. En la entrada, un anciano de barba blanca leía en silencio. Ezra sintió que el corazón le latía fuerte. ¿Yared?, preguntó. El hombre levantó la vista lentamente. Depende de quién me busque. Soy Ezra, hijo de Elías. Yared cerró el libro con cuidado. Sus ojos se humedecieron. Entonces has venido por lo que fue guardado en fe. Lo hizo pasar. Abrió un baúl antiguo y sacó una caja envuelta en tela azul. Tu padre me salvó cuando nadie lo hizo, dijo. Me prestó sin pedir garantía. Cuando quise pagarle, me pidió que esperara a ti. Dentro de la caja había documentos antiguos, escrituras de pequeñas propiedades comerciales y una carta sellada. Léela a solas, indicó Yared. Lo que vale no es lo que ves. Ezra salió con la caja en brazos temblando. No era solo riqueza, era responsabilidad. Esa noche, bajo la luz de una lámpara, leyó la carta. Su padre hablaba de justicia, de honrar al débil, de usar los bienes como herramienta y no como ídolo. Haz de estos lugares espacios de dignidad, decía. Ezra comprendió entonces. No había sido elegido por favoritismo, sino por fidelidad. El legado no era premio, era misión. Decidió quedarse en Neram un tiempo. Visitó las propiedades, una pequeña tienda de granos, un taller de libros y un almacén sencillo.
No buscó imponerse. Escuchó, aprendió, trabajó. Poco a poco la gente comenzó a notar algo distinto. Ezra no engañaba, no gritaba, no humillaba, trataba a todos con respeto. Y donde otros buscaban ganancia rápida, él sembraba confianza. Mientras tanto, en Sefar, las noticias comenzaron a correr, y con ellas, el eco de decisiones pasadas empezó a alcanzar a quienes creyeron que el amor podía postergarse. Mientras Ezra crecía en silencio en Neram, la vida comenzó a ajustar cuentas en Sefar, no con castigo inmediato, sino con esa justicia lenta que primero advierte y luego enseña. Abner, el hijo mayor, fue el primero en caer. Su negocio, sostenido más por apariencia que por rectitud, empezó a resquebrajarse cuando tomó decisiones apresuradas, firmó contratos sin leerlos, confió en socios que lo adulaban y dejó de escuchar a su conciencia. En pocos meses, las deudas se acumularon, los clientes dejaron de llegar, la tienda que antes brillaba quedó vacía. Cuando pidió ayuda, nadie respondió, los mismos que lo aplaudían ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Joram, el segundo, intentó sostener su estilo de vida vendiendo promesas que no podía cumplir. Alteró cuentas, mintió a proveedores y justificó cada error diciendo que era por su familia. Pero la verdad siempre encuentra camino. Fue denunciado, perdió su casa y terminó trabajando para otros, humillado por su propia soberbia. En las noches, el silencio le recordaba la mirada cansada de su padre. Salim, el tercero, resistió un poco más. Su vida ordenada parecía estable, pero cuando su esposa enfermó y los gastos crecieron, descubrió que la frialdad no genera redes de apoyo. Nadie acudió. El hombre que había calculado todo, no supo qué hacer cuando el corazón fue puesto a prueba. Vendió lo poco que tenía y se marchó sin rumbo. Uno a uno, los hijos que rechazaron a Elías comenzaron a comprender el peso de sus decisiones, no por lo que perdieron, sino por lo que nunca valoraron. En contraste, Ezra prosperaba sin prisa. No se hizo rico de inmediato, pero sus negocios crecían firmes. La gente no solo compraba, regresaba. Buscaban consejo, buscaban justicia, buscaban ser tratados con dignidad. Su nombre comenzó a ser respetado no por miedo, sino por confianza. Cada viernes, Ezra cerraba temprano y oraba. No pedía más. Agradecía. Visitaba la tumba de su padre cuando podía y hablaba con él como si aún escuchara. Padre, susurraba, sigo aprendiendo. Aún me equivoco, pero intento honrarte. Un día, mientras limpiaba la lápida, escuchó pasos detrás. Era Abner. Su ropa estaba gastada, su mirada apagada. Ezra, dijo con voz quebrada, ¿puedo hablar contigo? Ezra se puso de pie. No había rencor en su rostro. Claro, hermano. Abner bajó la cabeza. Fallé. No solo en los negocios, fallé como hijo. El silencio se extendió entre ellos. Ezra respiró hondo. Nuestro padre nos enseñó de distintas formas, respondió. Algunos escuchamos tarde, otros nunca, pero aún estás vivo. Abner no pidió dinero, pidió perdón, y por primera vez en años lloró sin vergüenza. Ese encuentro fue el inicio de algo más grande. Los otros hermanos, uno a uno, comenzaron a regresar, no con exigencias, sino con vergüenza. Ezra los recibió con pan y agua, no con promesas. Los escuchó, no justificó, tampoco humilló, porque había aprendido algo que su padre le dejó sin decirlo. El perdón no borra el pasado, pero sí abre el futuro. Con el paso de los meses, los hermanos comenzaron a frecuentar a Ezra con mayor regularidad. No todos buscaban lo mismo. Algunos venían con remordimiento, otros con necesidad. Ezra lo sabía, pero no cerró la puerta. Aprendió a ofrecer ayuda sin entregar el control de su corazón. A Abner le dio trabajo sencillo en una de las tiendas, no como castigo, sino como oportunidad. Aquí no se manda, le dijo, aquí se sirve. Abner aceptó sin protestar. Por primera vez trabajaba sin títulos ni privilegios. Aprendió a escuchar a los clientes, a pedir perdón cuando se equivocaba y a agradecer incluso lo pequeño. Cada jornada era una lección que le recordaba a su padre. Joram llegó después. No pidió empleo, solo una conversación. Entiendo ahora, dijo. Papá no quería techo, quería presencia. Ezra asintió. Y la presencia no se recupera con dinero. Salim nunca volvió del todo. Envió una carta. Breve, sin excusas, solo una frase. Si pudiera volver atrás, no elegiría la comodidad sobre la compasión.
Ezra la guardó junto a la carta de su padre. Con el tiempo, Ezra se convirtió en referente de la comunidad. No porque lo buscara, sino porque su forma de vivir hablaba más fuerte que cualquier sermón. Cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto, respondía siempre lo mismo: cuidé a mi padre cuando ya no podía darme nada. Las tiendas prosperaron, pero Ezra nunca cambió su vida sencilla. Donaba parte de las ganancias a viudas, huérfanos y ancianos olvidados. Cada vez que ayudaba a uno, sentía que honraba la memoria de Elías. Un día, un joven comerciante le preguntó: ¿no te duele que tus hermanos vuelvan ahora que todo está bien? Ezra lo pensó un momento. Duele, respondió, pero duele más vivir sin perdonar. Los años pasaron. Ezra se casó con Hana en una ceremonia sencilla. Tuvieron hijos. A cada uno le enseñó a orar, a servir y a honrar a los mayores. Les hablaba de su abuelo con respeto. Él me enseñó que la verdadera herencia no se recibe al morir, sino cuando eliges amar. Cada viernes, Ezra llevaba a sus hijos a la tumba de Elías. Aquí descansa un hombre rico, les decía, no en oro, sino en fe. La historia de Elías comenzó a contarse en Sefar como advertencia y como esperanza. Los ancianos la repetían a los jóvenes. No olviden a quienes les dieron la vida, decían. El tiempo no perdona la indiferencia. Ezra envejeció con paz. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar, pero su mirada conservó la misma luz que un día vio en los ojos de su padre. Y cuando alguien le preguntaba si valió la pena, respondía sin dudar: sí, porque el amor que se da cuando nadie mira es el que Dios recuerda. El tiempo siguió su curso, como el río que no se detiene pero tampoco olvida su origen. Ezra envejeció rodeado de respeto, no por lo que poseía, sino por lo que había sembrado. Sus hijos crecieron viendo cómo su padre abría la puerta a quien nadie quería recibir y cómo cerraba la boca cuando otros elegían murmurar. Aprendieron que la fe no se exhibe, se practica. Las tiendas ya no eran solo lugares de comercio, eran refugios. Allí llegaban hombres cansados, mujeres heridas por la vida, jóvenes confundidos. Ezra escuchaba más de lo que hablaba. Cuando aconsejaba, lo hacía con palabras sencillas, casi siempre recordando a su padre. El corazón, decía, se prueba cuando ya no hay aplausos. Un invierno particularmente duro golpeó a Neram. Muchos ancianos quedaron solos, sin familia ni recursos. Ezra organizó ayuda sin anunciarlo. Mandó pan, mantas y leña. No firmó cartas, no puso su nombre. Cuando alguien quiso agradecerle públicamente, él lo impidió. Que Dios reciba el reconocimiento, respondía. Yo solo hago lo que aprendí. Una tarde, mientras cerraba la tienda de libros, uno de sus hijos le preguntó: «Padre, ¿por qué sigues ayudando incluso a quienes no lo merecen?» Ezra se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: «Porque yo tampoco merecía lo que recibí, y aún así, me fue dado». Esa noche soñó con Elías, no como un anciano cansado, sino como el alfarero fuerte que recordaba de su infancia, con las manos llenas de barro y los ojos llenos de paz. Al despertar, entendió que el legado no había terminado con él, apenas comenzaba. Los hermanos de Ezra, con los años, también encontraron redención. Abner se volvió humilde, Joram aprendió a vivir con menos, ninguno volvió a ser el mismo, cada uno cargaba la marca de haber aprendido tarde, pero aprendido al fin. Un día, ya con el cabello completamente blanco, Ezra sintió el mismo cansancio que un día vio en su padre. Sus hijos lo rodearon. Hana tomó su mano. «No teman», les dijo, «he vivido en paz». Pidió que lo llevaran a la tumba de Elías. Allí bajo el olivo apoyó la mano en la tierra. «Padre», susurró, «intenté honrarte». El viento sopló suave como respuesta. Ezra comprendió entonces que el círculo estaba casi completo. Había amado, había perdonado, había servido, y eso, más que cualquier riqueza, era suficiente. Ezra partió en silencio como vivió. No hubo lamentos exagerados ni discursos largos. Sus hijos lo velaron con la misma dignidad con la que él había cuidado a su padre. La comunidad acudió no por obligación, sino por gratitud. Cada persona tenía una historia con él, una palabra oportuna, una ayuda inesperada, un gesto que les devolvió la fe en los hombres. Lo enterraron junto a Elías bajo el mismo olivo. 2 generaciones unidas por algo más fuerte que la sangre, la fidelidad del corazón. Hana colocó una piedra sencilla sobre la tumba y dijo en voz baja: «Aquí descansan 2 hombres que entendieron el amor». Con el paso de los años, los hijos de Ezra continuaron su obra. No construyeron palacios ni buscaron fama.
Mantuvieron las tiendas como su padre les enseñó, lugares donde la gente era vista, escuchada y respetada. Cada nuevo trabajador recibía la misma enseñanza: aquí no vendemos solo productos, aquí cuidamos personas. La historia de Elías y Ezra comenzó a contarse de generación en generación. Los ancianos la repetían a los jóvenes como advertencia y como promesa. El que honra, será honrado, decían. El que olvida aprende tarde. Un día, un viajero preguntó frente a la tumba: ¿quiénes fueron estos hombres para que se les recuerde así? Un niño respondió: uno fue padre cuando ya no le quedaba fuerza, el otro fue hijo cuando nadie quiso serlo. Y allí estaba la enseñanza completa. Porque esta historia no habla solo de Elías, no habla solo de Ezra, habla de nosotros, de cómo tratamos a quienes nos dieron la vida, de si vemos a los padres como bendición o como carga, de si entendemos que el amor no se demuestra cuando es fácil, sino cuando cuesta. El tiempo no se detiene, los padres envejecen, las oportunidades se acaban, y muchas veces cuando el silencio llega, ya no hay palabras que lo reparen. Hoy aún estás a tiempo. Abraza, escucha, perdona, sirve, porque la herencia más grande no se recibe en monedas, ni en tierras, ni en propiedades. Se recibe en paz, y esa paz solo la conocen quienes eligieron amar cuando nadie estaba mirando. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que aún pueda escucharla a tiempo. Y recuerda, Dios ve lo que los hombres olvidan, y siempre honra al corazón fiel.